Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase correspondiente al día de hoy, miércoles 1 de julio, de nuestro curso Máquinas Eléctricas Estáticas. Estamos en la semana 9 ya, después de haber dado el examen parcial. Estábamos viendo, pues ya hemos visto todo el tema de transformadores, incluso hasta el concepto de rendimiento, regulación de tensión, ¿no? Prueba en vacío, prueba en cortocircuito, circuito equivalente. Entonces vamos a continuar con nuestro tema, pero ahora vamos a ver ya más específicamente, más en detalle, de lo que es el análisis de regulación de tensión y rendimiento del transformador. Voy a apagar mi cámara para continuar con la clase. Voy a revisar lo último que les había enviado nuestro delegado, o delegada en este caso, ¿no? Que la señorita Ucaña, sí. La habíamos entregado la última vez. Teníamos unos manuscritos, ¿cierto? Los manuscritos. Entonces, estos manuscritos vamos a revisar, ¿no? Y les enviamos, justamente era el rendimiento y regulación de tensión. A ver, voy a compartir entonces con ustedes lo que yo les he enviado. Apuntes de regulación y rendimiento, ¿no? A ver, vamos a revisar entonces. Vamos a compartir. Regulación y rendimiento, ¿no? Listo, entonces, a ver. Entonces vamos a ver, ya lo habíamos visto, pues regulación de tensión y rendimiento de un transformador como concepto general, ¿no? Cómo calcular la regulación, cómo calcular el rendimiento, ¿no? Y todo eso lo podemos hacer a partir del circuito equivalente del transformador. Ahora vamos a estudiar en más detalle y vamos a encontrar algunas ecuaciones que nos permiten calcular tanto el rendimiento, unas ecuaciones como el rendimiento del transformador, ya solamente en función de los parámetros, ¿no? Como potencia, corriente o resistencia equivalente y reactancia equivalente. Bien, vamos a recapitular. ¿Por qué necesitamos la regulación de tensión, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones? Primero dijimos que el transformador debe entregar su tensión nominal en las cargas, ¿no? Si el transformador es de 10.000 a 220 voltios, 220 voltios debe entregar a la carga, ¿sí? Claro, había un margen de error hasta 1.5%. Justamente por eso queremos calcular la regulación. Si tenemos menor tensión, pérdida económica, la venta de energía, mal servicio, ¿no? Y si tenemos mayor tensión, también va a malograr los equipos, ¿no? Todos los equipos que están en la carga, ¿no? La sobretensión. Normalmente la carga es inductiva, aunque puede ser resistiva, pero normalmente es inductiva, y siempre la tensión de salida bajo carga es menor que la de vacío, o sea, hay caída de tensión, ¿no? Pero si la carga es capacitiva, puede ocurrir que puede haber una sobretensión, es decir, la tensión de salida bajo carga sea mayor que la de vacío. En ese caso también hay que regular la tensión, hay que bajarla, ¿no? Porque si no, también malogramos los equipos. Si la tensión de salida puede subirse o se puede bajar, todo eso va a depender de la carga, ¿no? ¿Qué tipo de carga es su factor de potencia? Entonces, por eso decimos, es necesario regular la tensión. ¿Para qué? Para que en la carga estemos entregando la tensión nominal, ¿no? Lo más constante posible. ¿Cómo definimos, ¿no? ¿Cómo hemos definido la regulación de tensión? O factor de regulación de tensión, también se le llama esta regulación de tensión, como la tensión de vacío en el secundario. Fíjense, todo estamos calculando en el secundario. Tensión de vacío menos tensión bajo carga entre tensión bajo carga. Obviamente que también les mencioné que también se puede calcular en el primario, ¿no? Pero se define en el secundario. ¿Se puede calcular en el primario? Sí, porque ya sabemos que lo que está en el secundario se puede referir o pasar al primario, ¿cierto? Se puede pasar. Pero esta es mi definición, ¿no? La regulación de tensión
lo definimos en el secundario porque ahí está la carga, ¿no? Matemáticamente vamos a pasar al primario. Entonces, tensión de vacío, tensión bajo carga, tensión bajo carga, ¿no? Es una diferencia de voltaje nada más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El voltaje que hay entre la tensión de vacío y la tensión bajo carga dividido entre la tensión bajo carga. O sea, un porcentaje, una fracción, ¿no? Multiplicamos por 100, lo tenemos en porcentaje. Entonces me va a significar qué porcentaje hay que aumentar a la tensión o qué porcentaje hay que disminuir a la tensión, ¿no es cierto? Para recuperar la tensión nominal. Eso es lo que significa. Ejemplo, ¿no? Tenemos que un transformador que en vacío entrega 240 voltios, ¿no? Pero cuando le ponemos carga, acá le ponemos que damos carga al transformador, con carga entrega 233 voltios por la caída de tensión. Entonces, ¿cómo calculo mi regulación de tensión? Mi tensión de vacío, 240 voltios, menos 233 voltios, entre la 233, que la tensión bajo carga, ¿cuánto me sale? 3%, ¿no? De repente por ahí una fracción más. 3%, ¿qué significa? Que hay que aumentar en un 3% esta tensión para recuperar, ¿qué cosa? Los 240 voltios. Si la regulación me sale negativa, ¿no? Significa que no hay que aumentar, sino hay que disminuir, ¿no? En ese porcentaje para recuperar los 240. Puede ser negativa la regulación, sí, ¿no? De repente esta carga pues es una carga capacitiva tal que en lugar de sale más de 240 voltios, ¿no? De repente sale, vamos a suponer 247 voltios, ¿no? 247 voltios, ¿no? Salió más de los 240 voltios. De repente mi regulación entonces, como este va a ser 240 menos 247, sobre esto, este es negativo, ¿no? De repente me sale menos 3%. Ah, significa que hay que disminuirle en un 3% la tensión para recuperar los 240 voltios. Entonces, eso es regular la tensión. ¿Cómo regulamos la tensión? Ya ese es otro problema, ¿no? ¿Cómo regula la tensión? Puede ser que yo aumente acá la tensión en el lado primario para que aumente en el secundario, ¿no? O lo disminuya, varíe la tensión. O otro, variando un poco la relación de transformación, el número de espiras de repente, ¿no? Entonces ahí ya depende de las conexiones internas del transformador. ¿Cómo puedo hacer cambios acá en la conexión para que al variar un poco el número de espiras acá se levante el voltaje, ¿no? O baje el voltaje, ¿no? Comúnmente a veces se le llama TAPS también, ¿no? Y hay máquinas transformadores especiales que justamente están insertadas en la línea de transmisión justamente para regular la tensión. O directamente desde la central de generación, pues, ¿no? Aumento o disminuye la tensión. Para el cálculo de la regulación de tensión, no vamos a tomar en cuenta la admitancia de excitación, o sea, la corriente de excitación. Se va a despreciar esa pequeña caída de tensión que se debe a la corriente de excitación. La corriente de excitación es pequeñita. Entonces, si no se toma en cuenta la corriente de excitación, la regulación de tensión no se comete mayor error. ¿Se acuerdan que hemos calculado, pues, hasta la clase anterior, regulación de tensión? A partir de, en un problema, hallábamos la tensión en el secundario. ¿Se acuerdan que decía cuál es la tensión que hay que aplicar en el primario para que en el secundario salgan los 240 voltios? Hacíamos nuestro circuito hasta llegar a la tensión del primario, ¿no? Y luego calculamos nuestra regulación de tensión, ¿no? ¿Sí? Pero y ahí estaba considerándose la admitancia de excitación. Si no consideramos la admitancia de excitación, el porcentaje va a ser casi lo mismo de regulación de tensión. Entonces se puede despreciar. Normalmente se desprecia, no se toma en cuenta. ¿Y cómo representamos al transformador? Entonces, solamente por su circuito equivalente aproximado, ¿no? Su circuito equivalente aproximado, o sea, la impedancia equivalente, ¿no? Y ya no está la admitancia de excitación. Como vamos a alimentar a la carga por el lado B2, utilizamos el circuito equivalente aproximado referido al lado de baja tensión, ¿no? B1 sobre A, Z equivalente 2, P2, ¿no? Este es mi circuito equivalente aproximado, ¿no? Por eso dice, solo se representa el transformador mediante su impedancia equivalente. Entonces, se analiza, este es mi transformador. Ahora, si al transformador le conectamos una carga, acá está punteada, le vamos a conectar una carga, ¿no? Acá está la carga, ZL, va a pasar una corriente de carga IL, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, si analizamos la definición de regulación de tensión, que es tensión de vacío menos tensión bajo carga entre tensión bajo carga, ¿no? Esta es mi definición, lo aplicamos aquí a mi circuito
transformador con impedancia equivalente. Cuando el transformador esté en vacío, significa que no hay IL, no hay ZL, pues, ¿no? IL es cero, no hay corriente acá. Entonces, si está en vacío, quiere decir que la tensión de vacío, ¿no? Si la tensión de vacío es la misma que V1 sobre A, ¿cierto? Mi tensión de vacío acá es la misma que V1 sobre A, ¿no? Tensión de vacío V1 sobre A. Cuando ya le ponemos corriente, carga acá, entonces mi tensión V2 ya tiene su propio valor, V2 entre V2, V2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tensión bajo carga es V2, V2. Pero cuando está en vacío, no hay corriente, el V2 se iguala a V1 sobre A, V1 sobre A. Entonces tenemos una nueva definición matemática, vamos a decir, de regulación de tensión, ¿no? Pero en sí es lo mismo que está acá. Es lo mismo. Ahora, también mencionamos, entonces, la regulación de tensión se puede calcular de esta manera, ¿no? Acá está, ¿no? Como también podríamos referirlo todo al lado primario, ¿no? Bien, tenemos una nueva definición entonces de regulación de tensión. Entonces, a partir de esa nueva definición de regulación de tensión, es que vamos a llegar a una expresión para calcular la regulación de tensión como esta de acá. Esta que está aquí abajo. O sea, la regulación de tensión, vamos a tener esta expresión en que la podemos calcular solamente en función de los parámetros del transformador. ¿Se acuerdan que el transformador tiene sus parámetros? El R equivalente, el X equivalente, ¿no? Acá está el mismo X equivalente, R equivalente, y la corriente de carga IL, y B2, que es la tensión nominal. O sea, podemos calcular la regulación simplemente conociendo los parámetros. Eso es lo que vamos a demostrar en este camino, hasta llegar ahí, ¿no? O sea, anteriormente, ¿cómo calculábamos la regulación de tensión? Si no conocíamos esta expresión, ¿cómo lo calculábamos? Teníamos que resolver todo el circuito, ¿no? Todo el circuito y restábamos, pues, ¿no? La tensión, uno menos otro, en el otro, ¿no? Como lo hacíamos hasta la clase antes del examen parcial, ¿no? En los ejemplos que vimos. Bien, ¿cómo llegamos a esa expresión entonces? Determinación analítica de la regulación de tensión, ¿no? Cálculo. En nuestro circuito equivalente aproximado, este es nuestro circuito equivalente aproximado, ya está, referido al secundario, ¿no? Si le pongo una carga, mi corriente de carga será IL, suponiendo que es inductiva, IL con el ángulo de menos θL. Bueno, siempre va a ser con menos θL, ¿no? Sea capacitivo, sea inductivo, menos θL. Vamos a suponer que la carga es inductiva para el gráfico. O sea, si suponemos que la carga es inductiva y tomando como referencia la tensión B sub 2 con ángulo de cero horizontal, vamos a hacer nuestro diagrama fraccional. ¿Cuál es la ecuación que tenemos aquí? Si cumple que B1 sobre A, este voltaje, es igual a IL por Z equivalente 2 más B2, ¿no es cierto? B1 sobre A es igual a IL por Z equivalente 2 más B2. B1 sobre A igual a IL, Z equivalente 2 más B2. Factorialmente. Voy a poner B2 acá al lado, ¿no? Como primer término, lo paso como primer término, simplemente para ordenarlo, es real. Y tendríamos entonces B1 sobre A es igual a B2 más IL por Z equivalente 2. Pero Z equivalente 2 es R equivalente 2 más JX equivalente 2. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. Muy bien. Ahora, como dijimos, suponiendo que la carga es inductiva, ¿no? Y tomando como referencia mi B2 con el ángulo de cero horizontal. Hacemos nuestro diagrama fasorial. O sea, para llegar a B1 sobre A B2 hay que sumarle esto, ILR equivalente 2 más J más ILJX equivalente 2, ¿no? O sea, esto. Entonces, a B2, que es horizontal, hay que sumarle que ILR equivalente 2, que es esto de acá, ILR equivalente 2. ¿Por qué tiene esta dirección? Porque ILR equivalente 2 tiene que estar en fase con ¿quién? Con la corriente de carga, ¿no? IL, como hemos supuesto que es inductiva, IL está atrasado. Entonces, si IL está aquí, el ILR equivalente 2 es paralelo a este de acá, ¿no? O sea, esto. Voy a poner B2 acá al lado, ¿no? Al como primer término, lo paso como primer término, simplemente para ordenarlo, es real. Y tendríamos entonces B1 sobre A es igual a IL, Z equivalente 2 más IL, JX equivalente 2.
más el ILJX equivalente 2, o sea, desfasado 90 grados. Aquí estaría el ILX equivalente 2. J lo ha desfasado en 90 grados. Estamos sumando esta tensión B2 más esta tensión y el R equivalente 2 más la otra tensión y el X equivalente a 2 desplazado 90 grados. Esta más esta más esta. ¿Qué cosa me da todo esto? B1 sobre A. Entonces, esto es B1 sobre A. Un pequeño ángulo, ¿se acuerdan que había de desfasaje? Un pequeño ángulo de desfasaje. También en este triángulo podemos observar de que esta hipotenusa de acá, de este triángulo, vendría a ser el Z equivalente 2, ¿no es cierto? Porque el R equivalente 2 más JX equivalente 2, o sea, esto, y el equivalente 2 más y el equivalente 2 más el J, ¿no? Es todo IL Z equivalente 2. O sea, todo esto es IL Z equivalente 2. Esto de acá. Por eso que tenemos que el B1 sobre A es a B2 más IL Z equivalente 2. ¿No? B2 más IL Z equivalente 2 es B1 sobre A. Es lo mismo. Simplemente para describir todo el diagrama fasorial. Ahora, seguimos acá. Entonces, B1 sobre A es igual a B2 más IL, a la corriente IL, pero IL es IL con un ángulo de menos teta L. O sea, sería IL por coseno de teta L menos J seno de teta L, ¿cierto? O sea, este vector IL. Sería IL coseno de teta L menos J IL seno de teta L. Acá está. IL coseno de teta L menos J IL seno de teta L. IL lo factorizamos. Está compuesto nuestro IL. ¿Por quién? Multiplicado por R equivalente 2 más JX equivalente 2. Por R, acá está. Por R equivalente 2 más JX equivalente 2. Efectuamos producto a producto, ¿no? Entonces tenemos B2 igual, acá IL va a multiplicar a todo esto, ¿no? Lo dejamos ahí como factor común. Este producto de los paréntesis lo vamos a poner entre corchetes, ¿no? Entonces tendríamos coseno de teta L por R equivalente 2, que acá está, ¿no? Coseno de teta L, R equivalente 2. ¿Cierto? ¿Qué otra parte real tenemos? A ver, menos J por J, menos 1 por menos 1, sería X equivalente 2, seno de teta L. Acá está, X equivalente 2, seno de teta L. ¿No? Parte real. Ahora, parte imaginaria. Parte imaginaria tenemos JX equivalente 2 por coseno de teta L. Acá está el J, ¿no? X equivalente 2 por coseno de teta L. Es esto. Y el otro J es R equivalente 2 seno de teta L, pero negativo, ¿no? R equivalente 2 seno de teta L negativo. ¿Está? Entonces tenemos una parte real, una parte imaginaria. Juntamos todas las partes real. La parte real sería todo esto de acá, ¿no? O sea, B2 más IL, R equivalente 2 coseno de teta L, ¿no? Más X equivalente 2 seno de teta L. A eso le llamamos A, ¿no? A va a ser nuestra parte real. Toda la parte imaginaria que quedó aquí, J con el IL, porque este IL pasa a multiplicar acá. Lo metemos dentro del corchete para separarlo, ¿no? Entonces, el corchete. Esto sería nuestra parte imaginaria, o sea, el IL, X equivalente 2, coseno de teta L, menos R equivalente 2, seno de teta L. Llamamos B. De tal manera que mi valor absoluto, o mi vector B1 sobre A, perdón, va a ser igual a A más JB. Entonces la norma o valor absoluto de este vector B1 sobre A, de este fasor, vamos a llamarle, sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿No? Pero como no podemos obtener directamente esta raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, lo que se hace aquí es una aproximación. ¿No? O sea, es una aproximación, es como completar el binomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Cierto? O sea, el desarrollo de A más B cuadrado es A cuadrado más B cuadrado más 2AB, ¿no es cierto? Algo así. Sumamos y restamos. Pero es una aproximación en realidad. ¿Y por qué se puede hacer esta aproximación? A ver, es un poco empírico también, ¿no? Porque en este diagrama fasorial, acá cuando nosotros dibujamos así este tamaño porque es un poco exagerado, pues, ¿no? O sea, miren esta caída de tensión en el ILX equivalente 2 que he dibujado es casi la mitad del S2, pero no es así.
esta caída de tensión es pequeñita, ¿no? Aquí es pequeña comparada con el B2. De manera que incluso si vemos acá, si completamos un triángulo acá, ¿no? Si completamos un triángulo así, ¿no? La horizontal, el B2 es casi aproximadamente igual a B1 sobre A. Es decir, es un triángulo, podemos considerarlo como un triángulo rectángulo, donde el A, este A, que es la parte horizontal, parte real, es mucho mayor que la parte B, que es la parte vertical, ¿no? Entonces se puede hacer esta aproximación. Ustedes lo pueden hacer si quieren, lo calculan con números matemáticamente y se cumple, es bastante aproximado, ¿no? De que podemos decir de que B1 sobre A es aproximadamente igual, yo le he puesto igual, ¿no? Pero en realidad es aproximadamente igual a A más B cuadrado sobre 2A, ¿no? Entonces A es la parte, estamos diciendo la parte real. Si vamos a un triángulo, A sería como todo esto, ¿no? Un triángulo, la parte real, la parte horizontal, ¿no? Más B cuadrado sobre 2A, más B cuadrado sobre 2A, pero A es aproximadamente igual a B sub 2, lo vamos a aproximar. Esa es la aproximación que se hace. A es aproximadamente igual a B2. Recuerda que este es un triángulo chiquito. Acá le ponemos a B2. Y esa es la aproximación para llegar a la expresión que queremos, ¿no? Entonces, como yo tengo mi definición de regulación, mi nueva definición, que hemos dicho que regulación es B1 sobre A menos B2 sobre B2, voy a reemplazar esto acá, ¿no? Voy a reemplazar ahí. B1 sobre A es A cuadrado más B cuadrado sobre 2B2. Acá está. A más B cuadrado sobre 2B2. Menos B sub 2, todo dividido entre B sub 2. Ordeno aquí A menos B sub 2 sobre B2, lo pongo acá, ¿eh? A menos B2 sobre B2. A menos B2 entre B sub 2. Y el otro que quedó, que es un medio de B cuadrado sobre B sub 2, B sub 2 por B sub 2, B sub 2 al cuadrado. Un medio de B al cuadrado, este es B sub 2 al cuadrado, hasta B sub 2 al cuadrado. Y queda así, ¿no? Entonces ya llegamos a esta expresión de la regulación de tensión, que miren a qué nos lleva, ¿no? Nos va a llevar a una expresión que va a ser fácil de recordar también. A menos B2. ¿Qué cosa es A menos B2? Aquí está A. Si a A le quitamos B2, nos queda solamente esto. Y LR equivalente a 2, coseno de TL más X equivalente a 2 en TL, ¿no? Acá está. Y LR equivalente a 2, coseno de TL más X equivalente a 2 en TL. Eso es A menos B2. Y dividido entre B sub 2, porque está dividido entre B sub 2. Y L sobre B2. Más un medio de B, pero B es la parte imaginaria, ¿qué cosas? Y Lx equivalente a 2 coseno de θL menos R equivalente a 2 en θL. Y Lx equivalente a 2 coseno de θL menos R equivalente a 2 en θL. Entre B sub 2, entre B sub 2. Y todo esto está al cuadrado, pero está entre corchetes, todo al cuadrado. Y esta es una expresión, entonces una ecuación que nos permite el cálculo de la regulación de tensión de un transformador, ¿no? Si conocemos los parámetros, el R equivalente, el X. ¿De dónde sale esto? Del circuito equivalente, pues, ¿no? De la prueba en vacío, prueba en cortocircuito. Y L, ¿qué cosa es la corriente de carga? ¿Con qué corriente está trabajando el transformador? Y B sub 2 es la tensión nominal, ¿no? Que debe salir. Y calculamos la regulación de tensión. La regulación de tensión puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir conocer la regulación de tensión? Justamente para calcular, pues, qué tensión debemos aplicar al primario, ¿no? Para mantener la tensión nominal en la carga, ¿no? Porque si ya conocemos la regulación de tensión, una vez que ya conocemos la regulación de tensión, si regresamos a esta expresión de aquí, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿no? Si yo ya conozco la regulación de tensión, ¿está bien? 3%, o sea, 3 sobre 100, por ejemplo. Y me dicen y cuál debe ser la tensión del primario para mantener los 220 voltios en el secundario. Entonces, B12, 220 voltios. 220 voltios. Entonces, mi única incógnita es B1, ¿no? ¿Cuánto debo aplicar al primario? A es la relación de transformación. Y es 10, entonces lo que me salga lo multiplico por 10 y ya tengo B1, ¿no? Entonces,
Para eso también me sirve la regulación de tensión, ¿no? Entonces tengo un cálculo ahí un poco más rápido si es que tengo los parámetros. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, estimados alumnos? Profesor, esa fórmula que salió es respecto a una carga inductiva, ¿cierto? ¿Esta última? Sí, Ya. ¿Me pregunta usted si es para una carga inductiva? sí, sí. No, es válido para cualquiera ya. Nosotros para la demostración hemos supuesto para una carga inductiva, ¿no? Suponiendo, dice, ¿no? Suponiendo una carga inductiva, ¿no? Pero todos los valores algebraicos también, o sea, si fuera una carga capacitiva igualito, ¿no? Igual, pues, IL menos teta L, ¿no? Es igual. Solamente que para el diagrama fasorial lo he hecho así, pues, ¿no? Para analizar. Claro, si la carga es resistiva, el diagrama fasorial va a cambiar. Si la carga es capacitiva, el diagrama fasorial va a cambiar. Pero algebraicamente sigue lo mismo. No cambiaría en nada, ¿no? Porque el IL siempre va a ser con menos teta L. Igualito. Lo demás sigue igual. Sí, porque estaba revisando un libro de ese tema y cuando menciona el porcentaje, cuando lo realizan por carga capacitiva, variaba en un signo. La primera parte lo ponían como menos. Eso quería. ¿A cuál primera parte? Sí, Ah, no, ya, ese es cuando se reemplaza el valor. Cuando ya reemplazo, ahí sí va a cambiar. Pues, o sea, el teta L, si la carga es inductiva, ¿no? Mi teta L, ¿qué valor tiene? Teta L es positivo, ¿no es cierto? Por claro. eso, teta L es positivo, por eso acá se le pone el menos teta L. En cambio, si mi carga es capacitiva, el teta L sería negativo, pues, ¿no? Digo, sí. ¿Sí? Nada más. O sea, acá en el ángulo es el que varía, el teta L. Eso sí hay que considerar, ¿no? Ah, ya, Claro, entiendo. o sea, mi ecuación es general, ¿no? Pero el teta L va a variar. Pues si mi carga es inductiva, el teta L tengo que ponerle positivo, por eso que el líder es menos teta L. Si mi carga es capacitiva, el teta L le pongo negativo, ¿no? Así es. Eso sí va a cambiar. Profesor, ¿y cómo sería la última expresión con respecto a Z equivalente? Porque ahí está el R equivalente, no, el X equivalente. O Esta Z. es última expresión. Ujú. Claro, estos R equivalente y X equivalente se obtienen de los parámetros del transformador, ¿no? Ahorita vamos a ver. Un ejemplo, vamos a ver, eso se obtienen de los parámetros del transformador. O sea, recuerde, en el circuito equivalente tenemos todo eso, pues, ¿no? Por eso que este, este es mi circuito equivalente aproximado. Este Z equivalente 2, ¿qué tiene? El R equivalente 2 más el JX equivalente 2. Esto ya se supone que lo conocemos, si no lo calculamos. En esta expresión se supone que lo conocemos, el R equivalente 2 y el X equivalente 2. O sea, lo que estamos diciendo es que este cálculo de regulación de tensión solamente depende de los parámetros del transformador, ¿no? Esto es del transformador. El teta L de quién es de la carga. ¿En qué carga? El IL que es la corriente de carga. El B2 es la tensión nominal. ¿Sí? Entonces, ya con esto no necesito estar yendo a todo el circuito, resolver todo el circuito. Puedo hallar mi regulación con los parámetros. Una vez que hallé mi regulación de tensión, también puedo hallar, pues, si tengo la regulación de tensión, cuánto vale B1 para un valor B2 determinado que me den, ¿no? Para la tensión nominal. Cuánto hay que aplicar al primario para tener la tensión nominal en el secundario. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿O le falta un poquito para verlo con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo, por favor. Repita, no le escuché. Con un ejemplo, mejor. Ah, ya, entonces en un ejemplo ahí lo vamos a ver. Pero esta es la expresión, ¿eh? Esta es la expresión. Ahí lo vamos a ver. Esta es la expresión a la que hemos llegado. Entonces vamos a seguir avanzando un poco con la parte teórica. ¿Ya? Vamos a seguir la parte teórica. Recuerden, no se olvide que estos parámetros son del transformador. ¿Y eso de dónde lo hemos obtenido? Del circuito equivalente, ¿no? ¿De dónde más lo hemos tenido? De la prueba en vacío y prueba en cortocircuito. ¿Se acuerdan? De prueba en vacío y cortocircuito, hallamos los parámetros del transformador. Sobre todo de la prueba en cortocircuito, hallamos esto. Todo transformador tiene su resistencia equivalente, su reactancia equivalente. Eso es del transformador. Y L es la corriente de carga. ¿Con qué carga está trabajando el transformador? B2, la tensión nominal, ¿no? ¿Se dan cuenta?
Entonces la regulación va a tener un valor para una corriente de carga. Varío la corriente de carga, varío el factor de potencia, va a variar la regulación. Bien, vamos a avanzar entonces con esta parte. Vamos con la parte teórica, después vemos entonces el ejemplo de regulación de tensión. Bien, vamos a avanzar con la parte teórica. Vamos, esto ya lo hemos visto, esto ya está. Rendimiento, ¿no? Rendimiento. A ver, rendimiento o eficiencia. El rendimiento, hemos dicho, acá en la definición lo vimos, ¿no? Rendimiento de manera general, vamos a recordar, ¿no? ¿Se acuerdan de la potencia de salida entre la potencia de entrada? De cualquier máquina es la potencia de salida entre la potencia de entrada. A ver, consideraciones. El rendimiento de una máquina es la relación entre la potencia útil de salida y potencia de entrada. Correcto, lo que hemos dicho. Segundo, las pérdidas en el transformador. ¿Cuáles son las pérdidas en el transformador? Tenemos dos tipos de pérdidas, ¿no? Las pérdidas en el fierro o en el núcleo y las pérdidas en el cobre o en la carga, ¿no? Las dos pérdidas. La pérdida en el fierro, en el núcleo, con carga, se considera que es igual a la pérdida en el núcleo en vacío. Lo mencioné, lo hemos comentado varias veces cuando vimos prueba en vacío, cuando vimos prueba en cortocircuito, ¿no? ¿Cierto? Si bien es cierto que cuando se pone el batímetro va a medir toda la potencia, pero dijimos que cuando se hace la prueba en cortocircuito, lo que está midiendo es la pérdida en el cobre. ¿Por qué? Porque la pérdida en el fierro es prácticamente nula y mínima, despreciable. Y cuando hacemos la prueba en vacío, ¿no? Lo que está midiendo el batímetro es toda la potencia de pérdida en el fierro. ¿Por qué? Como está en vacío no hay corriente. Entonces la pérdida en el cobre es prácticamente nula. Por eso decimos, mide prácticamente toda la pérdida en el fierro. ¿Sí? Y estamos considerando entonces que las pérdidas en el fierro no van a variar, pero las pérdidas en el cobre sí van a depender de la carga. ¿No? Entonces la pérdida en la carga o en el cobre, ¿no? Es la pérdida por efecto Joule, y eso sí va a depender de la carga, porque como es I cuadrado R, cuanto más corriente pase por el devanado, más pérdida en el cobre va a haber, ¿no? Eso también tenemos que calcular, ¿no? Y un ejemplo anterior lo hicimos, lo calculamos, ¿no? Bien, entonces definimos nuestro rendimiento, pues potencia de salida entre potencia de entrada. Acá en este gráfico tenemos, ¿no? Potencia de entrada que entra a la máquina, la potencia de salida, y acá están las pérdidas. Y nos damos cuenta que la potencia de entrada es también potencia de salida más potencia de pérdidas. Lo reemplazamos acá, potencia de salida entre, esta es la potencia de entrada, ¿no es cierto? Que es potencia de salida más potencia de pérdidas. Una expresión simple con la cual podemos calcular el rendimiento y que la vamos a utilizar bastante. Incluso las potencias de pérdidas lo podemos descomponer en pérdidas en el fierro más pérdidas en el cobre. Un ejemplo sencillo, pues si está entregando 92 watts de potencia de salida, perdón, 98 watts dice potencia de salida, y entra 100, ¿no? Quiere decir que se pierden 2 watts, ¿no? Su rendimiento es 98%. En este caso exactamente, ¿no? Entonces, así calculamos el rendimiento, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es con qué expresión podemos calcular el rendimiento conociendo la carga, conociendo una fracción de la potencia, conociendo la pérdida en el fierro, en el cobre. Hay un rendimiento que se llama rendimiento convencional que se utiliza para comparar el rendimiento de un transformador con otro transformador. Lo que sucede es que cuando el transformador está trabajando se calienta, ¿no? Entonces el rendimiento convencional es el rendimiento calculado a la temperatura de 75 grados centígrados. Vamos a leer la consideración. ¿Cómo determinamos la pérdida en el fierro? De la prueba en vacío, circuito abierto. ¿Cómo determinamos la pérdida en el cobre o en la carga? De la prueba en cortocircuito, ¿no? Así para el rendimiento convencional. La temperatura normal de funcionamiento se considera que es 75 grados centígrados. Es que hay que calcularlo entre el rendimiento convencional a 75 grados centígrados. Entonces, para ello, tenemos que corregir la resistencia del devanado o la resistencia equivalente de los devanados, llevarla a 75 grados centígrados. Si es que no me la dan. Entonces, si yo conozco la resistencia que están a 25 grados centígrados, la temperatura ambiente equivale a 75 grados. ¿Cómo se corrige? Mediante esta fórmula empírica, ¿no? Si es que no la tengo. Si ya la tengo, de frente lo reemplazo, ¿no? ¿Qué es esta fórmula empírica? Esta es la resistencia a la continua. O sea, esta es resistencia equivalente, pero referida a un lado. Acá no dice, ¿no? Pero puede ser resistencia equivalente 1 o puede ser resistencia equivalente 2, ¿no? Referida a un lado. Y esta es resistencia a la corriente continua referida al mismo lado, multiplicado por este factor.
más, nuevamente acá, que dice resistencia equivalente, ¿no?, a la temperatura teta, o sea, la temperatura puede ser 20 grados centígrados, 25 grados centígrados de ambiente, menos resistencia a la continua a esa misma temperatura, multiplicado por este factor, ¿no? Y al final la estamos corrigiendo a 75 grados centígrados. Esta es una expresión empírica. Y una forma de verificarla, por ejemplo, es, vamos a suponer que teta sea 75 grados centígrados, ¿no? Vamos a suponer que justo la temperatura de referencia es 75 grados, 75 grados centígrados. 75 más 234.5 da 309.5, ¿no? O sea, esto sería 1. Aquí ya solamente resistencia a la continua. Todo esto, eso también sería 1, pues, porque estamos reemplazando por teta por 75, ¿no? Esto es lo mismo al revés, ¿no? La fracción de 1. Entonces, este se cancela con este de acá y me queda que la resistencia equivalente a 75 grados centígrados es resistencia a 75 grados centígrados, ¿no? ¿Cierto? Entonces, se cumple la igualdad. Se cumple la igualdad. Una forma empírica, entonces, de compresión. Entonces, veríamos un ejemplo, pues, como dice su compañera, para ver lo que es rendimiento y regulación, ¿no? Vamos a ver si hay más un poquito de rendimiento. Si no, veríamos el ejemplo. Acá está el ejemplo. Acá está el ejemplo. ¿Qué dice? Un transformador de distribución de 15 kVA, 2400 sobre 240 voltios, 60 Hz, va a alimentar una carga con factor de potencia 0.8, ¿no? Corriente en atraso, inductivo, ¿cierto? Calcular la regulación y el rendimiento a plena carga. O sea, vamos a empezar con eso. Nos piden a plena carga, lo más simple, ¿no? Y ya después veremos con otras cargas. A plena carga, o sea, con su potencia nominal. O sea, va a consumir los 15 kVA, ¿de acuerdo? Y con factor de potencia 0.8, 15 por 0.8, ¿cuánto es? 12, ¿no? O sea, 12 kilowatts va a consumir, ¿no? Y se tienen los siguientes datos. Prueba en cortocircuito. Donde dan tensión, 74.5 voltios, corriente 6.25 amperios, potencia 237 watts. Y nos dan en el lado H, o sea, ya nos están diciendo en qué lado se ha hecho. H, o sea, en el lado de H, alta tensión, dice, o sea, en el lado 2400, ¿no? Ya no necesitamos estar averiguando dónde, ¿no? Dónde se ha hecho. Ya nos dijeron dónde. Prueba en vacío, tensión 240 voltios, corriente 1.7 amperios, potencia 84 watts. En el lado X, eso X, o sea, en el lado de baja tensión, o sea, en el lado de 240 voltios, ya nos están diciendo, ¿no? Además, la tensión 240 voltios, ¿no? Listo. Temperatura teta, o sea, está a 25 grados centígrados, ¿no? Y la resistencia en corriente continua, justo a 25 grados centígrados, es en la resistencia del devanado de alta, el devanado de H, es 2.80 ohmios, y la resistencia del devanado de baja tensión, 0.0276 ohmios. Esta es la resistencia de cada devanado. Este es el devanado del lado de 2400, podemos decir. Esta es la resistencia del devanado del lado de 240, ¿no? Del lado X. Bien, entonces, lo que tendríamos que verificar es si la prueba en cortocircuito se ha hecho con corriente nominal o no. Dicen que se ha hecho con 6.25 amperios. Entonces, podríamos verificar. ¿Cuál es la corriente nominal? 15 kVA entre 2.4, ¿no es cierto? Kilovoltios, o si no, 15.000 entre 2.400. Eso me daría la corriente nominal en el lado H, para ver si coincide. Lo verificamos, ¿no? Corriente nominal, ¿cómo se calcula? La potencia entre la tensión, los 15.000, ¿ok? 15.000 voltampere entre los 2.400 voltios, me da 6.25 amperios, que justamente es la corriente con la cual se ha hecho la prueba en cortocircuito. O sea, eso quiere decir que la prueba en cortocircuito se ha hecho con la exactamente corriente nominal. Realmente para tener conocimiento, ¿ok? Verificamos. Si no, igual, si no coincide, lo tenemos ahí marcado para cualquier otra pregunta, pero podemos calcular la resistencia equivalente, la impedancia equivalente, el X equivalente, ¿no? Eso no impide que lo calculemos. Entonces, ¿cómo calculamos nuestra resistencia equivalente?
nuestra potencia, ¿no? 237 watts entre la corriente nominal al cuadrado, el IH nominal, el IH al cuadrado, 6.25 al cuadrado, ¿no? Acá está, R equivalente a H, potencia entre IH cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale? 6.07 ohmios. Pero esto está ¿a cuánto? A 25 grados centígrados. Entonces vamos a calcular el rendimiento convencional, ¿no? Acá dice calcular regulación y rendimiento a plena carga. Entonces aquí habríamos preguntado, vamos a calcular el rendimiento convencional, o sea, con una temperatura, ¿no? Podemos llevarlo todo a 75 grados centígrados. Bien, entonces esto está a 25 grados centígrados. Hay que llevar esta resistencia equivalente H, porque es resistencia equivalente en el referido a lo de alta, llevarlo a 75. ¿Cómo? Aplicando la expresión que habíamos visto hace un momento. Pero para aplicar esa expresión necesitamos la resistencia a la continua, o sea, la continua también referida al mismo lado. A ver si se acuerdan. Hemos visto acá. ¿No? Esta es la resistencia equivalente referida a un lado, ¿no? Que lo que queremos es callar a 75 grados centígrados. Y esta resistencia a la continua, pero referido al mismo lado, ¿no? Resistencia a la corriente continua referida a un lado, ¿no? O sea, el mismo lado. ¿Cierto? Está. Toda esta expresión es la que vamos a utilizar. Entonces hay que referir esta resistencia. Como tenemos la resistencia equivalente referida al lado H, ahora hay que referir toda esta resistencia. Esta es la resistencia del devanado de alta, del devanado de baja. Hay que referirlo solamente al devanado de alta, al lado H. ¿Cómo se hace para referir al lado de H una resistencia? 2.8 más el A cuadrado, 0.0276, ¿cierto? ¿No? Es como si fuera el R1 más el A cuadrado R2. Eso me da el R equivalente. En este caso la continua. Entonces lo que hacemos, ¿no? Por eso acá dice, refiriendo, acá está, resistencia a la continua, pero referida al lado H. ¿No? Simplemente le voy a poner RCC, ¿no? No le pongo H para no confundirlo con este, ¿no? Por cuestión de símbolos, ¿no? Tengo mi resistencia a la continua referida al lado H, acá está escrito. ¿Cómo lo voy a calcular? Mi RCCH más el A cuadrado, este es A cuadrado, el RCCX, ¿no? Esto lo pasamos al primario, pues, al lado H. Sería 2.8 más A vale 10, porque es 2400 sobre 240, A vale 10, por 0.0276, ¿no? ¿No es cierto? O sea, es 2.8 más esto pasaría como 2.76. 2.8 más 2.76, 5.56, ¿no? 5.56 ohmios. Pero esto sigue estando, ¿cuánto? A 25 grados centígrados. Lo único que hemos hecho es pasarlo, ¿no? Lo hemos pasado a un lado. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar en reemplazar en nuestra expresión, ¿no? Ahora sí, corrigiendo todo lo a 75 grados centígrados. La resistencia equivalente a 75 grados centígrados en el lado H, ¿no? En el lado H, aquí es igual a 5.56 de mi resistencia a la continua 25, según la fórmula empírica que hemos visto, ¿no? Por 309.5 sobre 234.5 más la temperatura teta de referencia de donde partía, ¿no? 25. Más resistencia equivalente resistencia equivalente referido al lado H, pero a 25 grados centígrados, que era 6.07, ¿no? Ya está. Menos la misma resistencia de acá, a la continua referida al lado H, 5.56, por este factor invertido, ¿verdad? Y eso nos sale una resistencia equivalente de 7.05 ohmios, ¿no? A 75 grados centígrados. Entonces, la resistencia equivalente H de la prueba en cortocircuito nos salió 6.07 ohmios, pero eso estaba a 25 grados centígrados. Cuando lo corregimos a 75 grados centígrados, ya aumentó, pues, ¿no? Recuerden que la resistencia aumenta con la temperatura. Entonces, esta fórmula empírica nos permite hacer esa conversión, ¿no? Corriente alterna. Ahora, y esto es muy importante justamente para calcular el rendimiento, pues, ¿no? Porque en el rendimiento, ¿qué cosa tenemos que calcular? Mira, el rendimiento es potencia salida entre potencia salida más potencia de pérdidas. Pero la potencia de pérdidas es pérdida en el fierro más pérdida en el cobre. Y se acuerdan que hemos dicho que las pérdidas en el fierro, las que no varían, pero las pérdidas en el cobre sí varían.
Y aún aquí va a variar más. ¿Va a variar por qué? Porque está variando la resistencia. ¿Cómo se calculan las pérdidas en el cobre? I cuadrado por R, ¿no? Por R equivalente en este caso. Si está variando mi resistencia equivalente, está variando entonces mi pérdida en el cobre. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Bien, entonces calculamos rendimiento. Potencia salida, entre potencia y salida, más potencia y pérdidas. Vamos a calcular la potencia y pérdidas. ¿Cómo calcular la potencia y pérdidas? Las pérdidas en el fierro. De la prueba en vacío, 84 watts, ¿no? Pérdida en el fierro, 84 watts. Eso no cambia. Las pérdidas en el fierro no van a cambiar con la carga. La pérdida en el cobre. La pérdida en el cobre, ¿cuánto era? Era 84 watts. Perdón, era 237 watts, ¿no? De la prueba en cortocircuito. Pero eso ya no vale, pues. Porque eso era ¿a cuánto? A 25 grados centígrados. ¿Okay? Se supone que ahora va a aumentar un poquito porque ha aumentado la resistencia. Entonces, ¿cómo calculo mi pérdida en el cobre? I cuadrado por el R equivalente, ¿no? ¿Cuál es mi corriente que está pasando? Está pasando 6.25 amperios, ¿no? Al cuadrado. Por mi nueva resistencia equivalente, que ahora ¿cuánto es? 7.05. Entonces, calculen esto. Calculémoslo aparte. Toda la suma es 360 watts, ¿ok? Pero, para que se den cuenta, entonces, ¿cuánto vale estas pérdidas en el cobre ahora? Esta es pérdida en el fierro. ¿Cuánto vale estas pérdidas en el cobre? Calcúlenlo aparte. Escríbanlo en el chat, por favor. ¿Cuánto vale estas pérdidas en el cobre? Calcúlenlo para que se den cuenta. 275.39, pues igual, muchas gracias. ¿No? Rimachi también, muchas gracias. Confirmado González. Entonces, 275.39, 276, yo puedo redondear, ¿no? Ya, no. Esta es la pérdida en el cobre con a esta nueva temperatura, pues 276 watts, ¿no? ¿Y cuánto era a 25 grados centígrados? 237 watts, ¿no? Ahora estamos calculando el rendimiento convencional. ¿Cómo aumentó la pérdida por la temperatura? Porque aumentó la resistencia. Entonces, 276 watts, ¿no? Claro, 38, 39 de aumento, ¿no? Más 84, está los 360 watts. Pero estamos viendo aquí cómo varía, ¿no? Cómo varía la pérdida en el cobre, porque varió mi resistencia, aumentó la temperatura. Entonces, por eso que me están pidiendo calcular rendimiento convencional, ¿no? Si no me dicen calcular rendimiento convencional, faltó especificar en la pregunta, puedo calcular el rendimiento así como está nomás, pero no lo podría comparar con otro a la misma temperatura, ¿no? Además, el transformador cuando está trabajando se calienta, pues normalmente dice que llega a 75 grados centígrados, ¿no? Los transformadores de potencia, ¿ok? Los grandes. Bien, y entonces ya reemplazamos nuestros valores acá, ¿no? Y mi rendimiento sale 97.08%. ¿Okay? He calculado mi rendimiento convencional, ¿no? ¿Cuál sería el rendimiento a esa temperatura? Bien, creo que falta todavía pregunta acá, ¿no? Entonces hemos calculado solamente ahorita, preguntaban regulación y rendimiento, hemos empezado por el rendimiento. Ahora vamos a calcular la regulación. Para el cálculo de la regulación, a ver, justamente, entonces, miren, atendiendo a la pregunta de la señorita que hace un momento estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el R equivalente, ¿no? Tenemos el R equivalente H. Podríamos hallar de la prueba en cortocircuito, de esta prueba en cortocircuito, acá está, con 237 y 625 hemos hallado el R equivalente H. Podríamos hallar el Z equivalente H, ¿no es cierto? Dividiendo la tensión entre la corriente y luego hallamos el X equivalente H, ¿no? Tendríamos el triángulo de impedancia. O sea, tendríamos R equivalente H y X equivalente H. ¿Sí? Entonces,
Esos son dos parámetros del transformador, ¿no? Depende del transformador. Entonces, en la expresión que hemos visto para el cálculo de la regulación de tensión, acá pues entraría, ¿no? Mi R equivalente, por ejemplo, H, ¿no? Mi X equivalente a H. Coseno de teta L, me han dicho que es factor de potencia, ¿qué? 0.8 inductivo, o sea, coseno de teta L es 0.8. Por lo tanto, el seno de teta L sería 0.6, ¿no? Cuando es 0.8, 0.6, ¿cierto? Sí, 0.6. ¿Cuánto vale mi corriente de carga? Creo que era 62.5, ¿no? La corriente nominal, 62.5 o 6.25, ¿no? ¿Cuál debe ser la tensión de salida? Los 240 voltios. Y calculo la regulación. Todo lo demás son los mismos parámetros, solamente que están en otro orden, ¿no? ¿Sí? Entonces calculamos la regulación de tensión, ¿no? ¿Cuánto era la corriente? 62.5, creo. 6.25, ¿no? Algo más sobre este punto. Ahora, si entendemos bien la ecuación, atentos por favor, ¿no? Acá la regulación de tensión me dice corriente de carga, IL. ¿Dónde está la corriente de carga? En el secundario, pues porque todo está acá en el secundario, ¿no? Hemos hecho mi circuito equivalente del secundario, ¿no? ¿No? El circuito equivalente aproximado referido al secundario, la impedancia equivalente al secundario. Pero hemos dicho que todo se puede referir al primario. Se puede referir al primario. O sea, en lugar de poner IL, yo podría poner el I''L, o sea, la corriente de carga, pero reflejada en el primario. Y en lugar de poner B2, podría poner B1. Pero no solamente queda ahí. En lugar de R equivalente 2, tendría que poner R equivalente 1. En lugar de X equivalente 2, X equivalente 1. Coseno de teta L y seno de teta L no cambian, ¿no? Porque hemos dicho que el triángulo de impedancia es lo mismo, ¿no? El factor de potencia es el mismo. El factor de potencia de teta, perdón, sí, pues, ¿no? El R equivalente y X equivalente 2. Teta L es de la carga. El teta L es de la carga. Eso no va a cambiar. En este caso 0.8, eso no va a cambiar. ¿Okay? Entonces podríamos referirlo al primario. Todo al primario. Acá sería esto. Y' L, B1. ¿no? X equivalente 1, Z equivalente 1. ¿no? O sea, el triángulo del transformador no cambia. O sea, la impedancia del Z1 es semejante al Z2, porque el Z1 es A cuadrado Z2, solamente está afectado del A cuadrado, ¿no? El triángulo sigue siendo el mismo, ¿cierto? Y la impedancia equivalente referida al primario es un triángulo semejante a la impedancia equivalente referida al secundario, porque también está afectado por el A cuadrado. Todo lo mismo. ¿Sí? Entonces, otra forma, ¿cómo podría ser? Fíjense, el I''L es 1 sobre A y L. Por lo tanto, el IL sería sería A por I''L, ¿no? Entonces yo lo puedo reemplazar esto por A I''L. Y el B2 lo puedo reemplazar por B1 entre A. A pasa a multiplicar, tendría A cuadrado. Pero A cuadrado por R equivalente 2 ya es el R equivalente 1. ¿Sí? Todo se volvió 1, pues, ¿no? Entonces es por eso que esta expresión lo podemos expresar referido al secundario o referido al primario, ¿no? Matemáticamente es lo mismo. Matemáticamente es lo mismo. Sí, está claro, ¿no? Bien, entonces es por eso, estoy haciendo eso porque aquí en el problema, cuando calculemos la regulación de tensión, vamos a aplicar, miren acá está la expresión, regulación de tensión, no está IL, estoy poniendo I''L, o sea, la corriente de carga reflejada en el primario. No dice B2 o BX, ¿no? Porque acá el X era el lado de baja tensión, sino BH, estamos en el primario. No dice R equivalente 2 o R equivalente X, dice R equivalente H. Acá dice X equivalente a H, o sea, todo está en el lado de alta. La misma ecuación, pero todo está como en el lado de alta. Pues estamos poniéndolo así, ¿no? Ya les expliqué entonces de dónde sale esto, es lo mismo. Bien, entonces vamos a, una vez que tengo mi expresión, vamos a ver qué valores vamos a reemplazar. El R equivalente, H ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto era? 7.05, ¿no? Acá está. Este es R equivalente H a 25 grados centígrados, ¿ok? Pero
pero vamos a calcular la regulación de tensión de este transformador, ¿no? Que está a 75 grados centígrados. ¿Cuál es el R equivalente? 7.05 ohmios. Ese es mi R equivalente, H, en el lado de H. Por eso que acá dice 7.05, R equivalente H, 7.05. R equivalente H, 7.05. ¿Ok? Ahora, pero tenemos que poner, como en esta expresión, nos falta el X equivalente H, ¿no? El X equivalente H. ¿De dónde saco el X equivalente H? De mi prueba en cortocircuito. En mi prueba de cortocircuito, hallé mi R equivalente, ¿cuánto era? 11, no, mi R equivalente era 6.07, ¿de acuerdo? Acá está. Mi R equivalente, 237 entre 6.25, 6.07, a 25 grados centígrados, ¿no? 6.07. ¿Okay? Entonces, hay mi Z equivalente H, mi tensión 74.5 entre 6.25. Esta es la tensión de cortocircuito, esta es de la prueba en cortocircuito, 11.92. Hay mi X equivalente H, mi 11.92 al cuadrado menos mi 6.07 al cuadrado, 10.26. Ya tengo mi X equivalente H, 10.26. Fíjense que lo hemos calculado aquí a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces reemplazamos valores, pues, ¿no? Corriente 6.27. Recuerden que la corriente I' L es 6.25, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente IL? Era 62.5. Vamos a revisarlo por si acaso. Ah, IH ya está acá, ¿no? El primario 6.25. 6.25. No hemos, acá en el lado de baja sería el 62.5, ¿no? Estamos en el lado de alto. Listo, entonces 6.25 entre la tensión 2400, R equivalente H 7.05, a 75 grados centígrados. Coseno de teta L nos dijeron factor de potencia 0.8 más el X equivalente H 10.26, seno de teta L 0.6 más un medio, y todo lo demás se repite, solamente que está en otro orden. Acá el signo menos, ¿no? Todo al cuadrado. ¿Cuánto sale? 3.07%. ¿Ah? Ahora, yo acá, bueno, como este es un solucionario, pues, ¿no? Un ejemplo que he escrito, yo les pediría que calculen por separado. Calculen por separado para que se den cuenta, ¿no? Para que se den cuenta de los resultados, cómo van a ser cuando ustedes estén desarrollando, para que adquieran un poco de experiencia. Calculen primero este término, ¿cuánto sale? Primero calculen este término, ¿cuánto sale? A ver, vamos calculando. Practiquen, calculen, para que cuando den su práctica tengan justamente más rapidez, más práctica, ¿no? ¿Cuánto sale? 3.071%. Muy bien, Rimachi. Mire, entonces ya prácticamente es la respuesta. ¿Sí o no? Solamente con el primer término. Quiere decir que cuando calculen el segundo término va a ser un valor bien pequeñito, que casi no le suma a este. Algunas veces sí le suma, mucho va a depender del factor de potencia también, ¿no? Algunas veces le suma un décimo o un céntimo, ¿no? Pero muchas veces no. Entonces calculen ahora este valor aparte, solo todo esto, para que se den cuenta. Calculen esa parte de ahí. Les va a salir un valor bastante pequeño, ¿no?
10, algún número por 10 a la menos 3, menos 4. ¿Alguno calculó? Dígame, si le salió un valor bastante pequeñito. Ajá, 5.37 por 10 a la menos 5. La primera se por 10 a la menos 3. Bueno, está por ahí, creo que es 10 a la menos 5, me parece. Pero es un valor bastante pequeñito. Entonces, casi no le va a hacer nada a este de acá. Entonces, algunas veces se calcula solamente la regulación de tensión con este primer término. Y eso se llama, eso se dice, en porcentaje, muy bien. Y eso se dice, entonces, que es el cálculo aproximado de la regulación de tensión. O sea, cuando se hace un cálculo de la regulación de tensión, y hago con toda la expresión, con todos los decimales, sería este. Quiero hacer un cálculo aproximado, lo hago con solamente el primer término, pero casi lo mismo. En este caso, como ustedes ya lo calcularon, le salía 3.071%, ¿no? ¿Cierto? Y como la regulación de tensión me sirve para calcular la tensión que hay que aplicar en el primario, casi no le va a afectar nada, ¿no? Ya estamos hablando ahí de voltios o de miles de voltios, casi. Bien, entonces esa es la observación que quería para que se den cuenta cuando hagan sus cálculos de repente, ¿no? Esto puede afectar, como no. Y entonces con el primer término sería un cálculo aproximado. Ahora, la otra pregunta que quería hacerles aquí, para que también tengan el análisis un poco completo, es, yo aquí lo he calculado, miren, esta reactancia de 10.26 es a 25 grados centígrados, ¿no? Acá está, 10.26, 10.26, la X equivalente a H. Pero el R equivalente es 7.05. Y 7.05 no es a 25, es a 75. ¿Recuerdan? ¿Dónde está? Acá está, 75. ¿No? Porque a 25 era 5.50, perdón, 6.07. ¿No? Que sí lo usamos acá, que sí lo usamos aquí, 6.07. ¿Por qué? La pregunta es, entonces, ¿por qué aquí la resistencia equivalente está a 75 grados centígrados? Mientras que la reactancia está a 25 grados centígrados. ¿Por qué? A ver, vamos razonando un poquito, pensando. Máquinas eléctricas, ¿no? Concepto de impedancia, reactancia, resistencia. Bien, yo creo que ya más o menos han pensado lo suficiente. A ver. La resistencia es parte real, ¿cierto? La resistencia sí varía con la temperatura, pues, ¿no? Por eso que estamos considerando, estamos a 75 grados centígrados, hay que poner su resistencia a 75 grados centígrados. Pero la reactancia es una parte imaginaria. La reactancia se ve al campo magnético, ¿no? ¿Cierto? Y es como ese movimiento imaginario, ¿no? Entonces, la reactancia no varía con la temperatura. Entonces, cuando yo calculo de mi prueba en cortocircuito, yo de mi prueba en cortocircuito, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la resistencia, la impedancia y la reactancia, lo que hemos calculado acá, ¿no? De la prueba en cortocircuito, hemos calculado, ¿qué cosa? La resistencia, 6.07 a 25 grados centígrados, ¿no? La resistencia. De ahí, ¿qué más calculamos? La impedancia y la reactancia, todo, ¿no? Todo eso está con esos valores, ¿no? Eso está a 25 grados centígrados. Cuando sumamos a 75 grados centígrados, la reactancia no varía, pues. ¿Cierto? No, la reactancia no tiene por qué variar con la temperatura. Lo único que va a variar, ¿qué cosa es? La resistencia. Con todo 75 varía. O sea, la reactancia sigue siendo el mismo valor, no varía.
pero la impedancia sí va a variar, pues, porque al aumentar la resistencia, entonces ya la nueva impedancia va a ser otra, pues, ¿no? La impedancia sí va a variar, ¿no? La impedancia. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Solo varía la resistencia, no la reactancia. Por eso que la calculamos normal, ¿no? De ahí salió la reactancia. Ya hicimos algunos, a ver, no sé si hay algo más aquí. Creo que esto lo tienen, pues, ¿no? Esto ya lo tienen, estos ya se los envié. Bien, y acá, por ejemplo, acá se podría preguntar, entonces yo le diría, ¿no? Acá podríamos hacer una pregunta más como para cerrar el tema ya. Entonces ya, ¿y para qué calculé mi regulación de tensión? ¿Qué gano ahora conociendo mi regulación de tensión? Ya sé, pues que debo aumentar, ¿no? 3.07% significa que debo aumentar mi tensión, porque si no aumento en ese 3.07% no me va a llegar los 240 voltios, creo que era, ¿no? 2400, 240, no va a salir los 240 voltios con esa carga. Va a haber justamente esa caída de tensión. Debo regular en esto, si no se va a caer. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la tensión que hay que aplicar al primario para mantener los 240 voltios en el secundario? ¿No? De este transformador trabajando con esa a plena carga, ¿no? Estaba a plena carga, ¿no? Con factor de potencia 0.8 del atraso. ¿Ok? Entonces sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tensión? Ahí ¿no? ¿Cuál es la tensión que hay que aplicar al primario para mantener los 240 voltios en el secundario de este transformador trabajando a plena carga con factor de potencia 0.8 en atraso? Igualito, como dice, 0.8 en atraso. Porque esa regulación la hemos calculado con 0.8 en atraso, ¿no? Entonces, ¿qué aplicamos? Aplicamos, pues, regresamos a nuestra definición de regulación, pues, ¿no? Regresamos a esto. Porque ya tenemos la regulación, 3.07%. 3.07 sobre 100. Fíjense la pregunta que hemos hecho, ¿no? 3.07 sobre 100. B sub 2, ¿cuánto debe valer? 240 voltios, ¿no? B sub 2, 240 voltios. A, ¿cuánto vale? 10. Espejo B sub 1. ¿Cuánto sale B sub 1? Esa es la tensión que hay que aplicar al primario. ¿Sí? ¿Pueden calcularlo? ¿Cuánto salió? Se puede despejar, pueden despejar. B sub 1 sobre A es igual a B2 por regulación más B2, ¿no? Luego lo multiplican por 10 por A, ¿no? Y sale la tensión B. B sub 2 era 240, ¿no? B sub 2 es 240, claro. Podemos despejar. O sea, B1 sobre A es igual a B2 por la regulación más B2, ¿no? O también puede factorizar B2 por 1 más la regulación es igual a B1 sobre A. Ya ustedes buscan una ecuación más práctica. Pero el asunto es hallar B1. ¿Cuánto sale? Algo de 2600, 2500, no sé cuánto le sale. 2400, ¿ve? Aliaga Olano, muy bien. 2474 voltios significa que hay que aplicar al primario para que lleguen los 240 voltios en el secundario con esa carga, ¿no? O sea, a plena carga y factor de potencia 0.8. Nada más. Entonces, ahí, ¿para qué nos sirve conocer la regulación de tensión, no? Podemos calcular la tensión. 2474 voltios, ¿no? Entonces, es lo que hemos preguntado acá, ¿no? ¿Cuál es la tensión que hay que aplicar al primario para obtener en el secundario los 240 voltios de ese transformador a plena carga con ese factor de potencia, ¿no? 0.8 inductivo, porque eso fue la pregunta. Porque si ya le pongo capacitivo, hay que volver a calcular la regulación con factor de potencia capacitivo, ¿no? Con factor de potencia capacitivo, ¿qué va a pasar? El ángulo, va a cambiar el seno, pues, ¿no es cierto? El coseno no va a cambiar, el seno sí va a cambiar, ¿no? Claro, el seno va a cambiar, ¿no es cierto? El seno en ángulo negativo va a ser negativo, se va a invertir el signo, ¿no?
Bien, entonces, a ver, vamos terminando entonces para la conclusión, esta parte de acá, creo que ya no hay más acá, a ver qué más hay. Ah, bueno, esto ya les envié, ¿cierto? Esto ya ustedes lo tienen, todo esto lo tienen, ¿correcto? Sí los he enviado. Bien, entonces para la próxima clase, ahora voy a compartir lo que veríamos para la próxima clase. Se los envío para que lo tengan pendiente para la próxima clase mejor de una vez, ¿no? Vamos a ver esto. A ver, un ratito, ya dejé de compartir. Estamos en regulación y rendimiento. A ver, voy a compartir un ratito ya para terminar la clase, pues, ¿no? Estamos en hora de terminar. Esto es lo que les decía, ¿no? Ya cada uno puede, a ver, un momentito, todavía no se muestra, ¿no? Esto es lo que decía de la regulación B1 sobre A menos B2 sobre B2, yo puedo despejar, pues B1 sobre A es B2 más la regulación por B2, ¿no? A pasa a multiplicar, B1 es A que multiplica B2 más la regulación. Acá también se puede factorizar B2 si desean, ¿no? A por B2 por 1 más la regulación, ¿no? B1 va a ser A por B2 por 1 más la regulación, ¿no? Bueno, ustedes han calculado este es de otro ejercicio, ¿no? Es otra regulación, ¿ves? 4.50, acá viene la regulación, ¿no? Y para ustedes era 240, ¿cierto? 240, ¿no? 0.24. Regulación, ¿cuánto era? Ustedes 3.07, claro. 3.07 y 240, como dice Aliaga, ¿no? Y salió otro, ¿no? Este es de otro ejemplo. Pero es la forma de calcularla, ¿no? Una vez que ya tengo mis valores, ¿no? Ok. Entonces, la próxima clase, bueno, acá hay unos ejercicios de regulación a plena carga, regulación con media carga, pero eso todavía vamos a verlo. La próxima clase vamos a calcular. Ahora vamos a ver cómo se puede calcular la regulación ya a partir con otras ecuaciones más simplificadas, ¿no? Conociendo la impedancia equivalente, conociendo la prueba en cortocircuito, ¿no? De la misma manera, ¿no? Pero hay que saber de dónde viene y eso nos permite facilidad. Cómo calcular el rendimiento con otras variaciones de carga, ¿no? Y veremos algunos ejemplos, pues, ¿no? Y acá están los resultados de sus compañeros ya en la próxima clase, entonces lo estamos viendo. Entonces los envío para que lo tengan más bien esto de una vez, para acordarnos de qué es lo que vamos a tratar. ¿Sí? A ver, voy a... Alumna Ucañano, ¿cierto? Sí, vamos a ver, vamos a enviar. Sí. Ahí está. Ya la próxima clase entonces lo estamos viendo. Ya se los acabo de enviar. No sé si tienen alguna pregunta, estimados alumnos, si no, vamos cerrando la clase. En el transcurso de mañana es 2 de junio, hoy y mañana, en el transcurso de mañana voy a subir las notas del parcial, ¿ya? Para cualquier cosita me avisa. Aquí le comunico, le mando al delegado que ya la subí para que la puedan revisar. ¿Sí? Bien, entonces, enciendo mi cámara para despedirme de ustedes. Vamos, alumnos. Nos estamos viendo tenemos clase el día viernes todavía con ustedes, ¿no? El día viernes, entonces nos vemos el día viernes. Que tengan buenas tardes, continúen con sus clases, que les vaya bien. En estos momentos voy a dejar de grabar, ¿no? Por favor, la asistencia, no se olvide. Gracias. Hasta luego, profesor.
Hasta luego, González. Hasta luego. luego. La clase. Luego, profesor. Hasta luego, profesor. Alberto, Hasta luego, profesor. cuídense. Cruces, gracias, cuídense.